Iniciamos tu programa como en los días de Noé. Un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Hola, muy buen día a toda la audiencia de Visión FM 105.5. Es un gusto una vez más estar en este mediodía con ustedes y saber que están atentos a nuestras transmisiones. Es gusto y placer saludarles. A usted que nos escucha en su auto, en la casa, en el trabajo, Dios le bendiga grandemente en este hermoso día, en esta hermosa mañana. Estamos contentos porque tenemos la bendición de nuestro Adonai, haber amanecido bien. Y bien, también a quienes nos están siguiendo por Facebook, un saludo. Es un placer, una bendición saber que están ya conectándose. Y en esta mañana que tenemos un programa un poco diferente. En el programa anterior fue un programa grabado y por algunas circunstancias personales, pero hoy estamos listos incluso para responder las preguntas que nos hicieron. Así es que prácticamente en este programa vamos a estar cumpliendo con ese principio, responder a las preguntas. Y propósito, edificarnos cada día, que ese es el punto, saber que tenemos la palabra escrita que nos da respuesta a nuestras dudas y nos ayuda prácticamente a crecer. Así es que gracias por todas sus preguntas, a todos aquellos que estuvieron haciendo sus preguntas, muchas gracias. Esperamos hoy responder de acuerdo al plan y propósito de nuestro Adonai. Así es que estaremos ya comenzando. Y un saludo también a quienes nos siguen por YouTube a través de Punto de Giro Dunamis. Gracias por estar allí. Hay que compartir el video, hay que seguir compartiendo, porque esto es lo que nos hace que nosotros seamos más en el reino de Dios. Más gente escucha, se están acercando aquellos tiempos donde hay esa necesidad, hay hambre por oír. Y créame que parte de mi oración diaria es: Padre, trae hambre de tu palabra, trae hambre de tu conocimiento, que la gente tenga hambre de la palabra de Dios. Esa es parte de mi oración diaria, y esperamos y creemos en Dios que Él es fiel y responde a nuestra petición. Bien, entramos y quiero hacer una breve reseña sobre esto. Terminamos lo que es las obras de la carne en contexto, y esa inquietud, ¿por qué o qué? Hay algo interesante en todo esto. Y quiero empezar con la ilustración de la mariposa. La mariposa tiene un proceso un poco, quizás para muchos desconocido, pero es un proceso bastante fuerte, y la Biblia no nos habla del proceso de la mariposa, pero nos habla del proceso de las águilas, de los aguiluchos. Entonces, esto tiene una similitud. La mariposita nace, o más bien se hace el gusanito, luego ese gusanito se convierte en una pupa, y va teniendo toda una metamorfosis hasta que llega a ser mariposa. Lo interesante de esto es que cuando usted ve a una mariposa emerger, usted va a ver a esa mariposa luchando, esforzándose,
como que sale y como que no sale, y va rompiendo la pupa lentamente. Alguien que pudiera estar cerca y pudiera pensar, ay, pobre mariposa, le vamos a ayudar. Y que con mucha delicadeza agarra la pupa y lo empieza a cortar ligeramente para que la mariposita pueda salir sin batallar. Y luego al final, después de haber ayudado a la mariposa, se dará cuenta que lejos de ayudarla, la destruyó. ¿Por qué razón? Porque la mariposa, en la medida en que está haciendo su esfuerzo por salir, su organismo está segregando una sustancia que viene fortaleciendo sus alitas. Y va rompiendo, y va luchando, y va rompiendo, y va luchando, hasta que llega el momento en que sale totalmente de la pupa, y lo primero que hace la mariposa es estirar sus alitas. Las extiende, las agita, y dice, estoy lista para volar. Tiene la fuerza, tiene la energía. ¿Cómo lo adquirió? A través del esfuerzo. Cuando usted ayuda a una mariposa, le rompe de la pupa, y cuando sale la mariposa, lo que hace la mariposa es inmediatamente se cae. Esa mariposa va a morir inmediatamente. ¿Por qué razón? Porque no tiene fuerza. No tuvo el proceso. La sustancia que necesitaba, esa sustancia que su organismo segrega y fortalece sus alitas, nunca la recibió. Nunca la recibió. Entonces, ese proceso es el que muchas veces nosotros en nuestra vida diaria necesitamos. ¿Y cómo lo podemos alcanzar? Si vemos que hoy mismo tenemos una vida ociosa, con abundancia de pan y soberbia, no hay ejercicio, no hay nada que te esté haciendo fuerte. Entonces, muchas circunstancias que vendrán a nuestra vida son exactamente para capacitarnos, para ponernos a nosotros en un nivel de crecimiento. Cuando habla la Biblia, y que yo mencionaba sobre las águilas, rejuvenecer como las águilas es un proceso tremendo. Ahora, menciona también cómo excita, cómo motiva a sus polluelos. Lo primero que hace es que el águila avienta al aguilucho de la altura, lo suelta. Y el aguilucho pues, se va en caída, y por más esfuerzos empieza a aletear. Y al final, si el aguilucho no logra volar, el águila pasa por debajo, antes que caiga al piso, lo levanta y lo vuelve a llevar a lo más alto y lo vuelve a soltar. Ese proceso lo decimos con mucha naturalidad, pero ¿qué pasa cuando el aguilucho empieza a caer? ¿Cuál es la angustia del aguilucho? ¿Cuál es la desesperación? Que se va a destrozar. Hasta que, no sé cuántos intentos, porque ahora no tengo toda esa información, pero al final, el aguilucho eleva sus alas y empieza a volar. Eso es lo que nosotros llamamos procesos. Así es que nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos dos maneras de pensar, dos estilos de vida a nuestra disposición. ¿Quieres vivir en la carne o quieres vivir en el espíritu? Ya planteamos todos los pros y contras de ambos. Así es que voy a dejarlos con estas dos ilustraciones y con este pensamiento. Dos maneras de pensar, dos estilos de vida. Eso es lo que produce. Las dos maneras de pensar van a producir dos estilos de vida. ¿Cuál escojo yo? ¿Cuál decido yo? O sea, es mi decisión saber por cuál yo voy a caminar. Lo dejo con esta reflexión. Bien, ahora vamos a entrar entonces ya en tema de preguntas. Amelia de Texcoco. Saludos, Amelia. La pregunta es, ¿por qué tiene que existir el mal y por qué batallar con el oponente? ¿Por qué? Creo que con la ilustración que presenté, más o menos ya pueden darse una idea cuál es la razón. La otra razón pudiera ser
Porque al menos no solo ustedes se lo cuestionan, en algún momento uno se lo cuestiona. ¿Qué pasaría si en nuestro Adonai, desde el momento en que sujeta al enemigo, al diablo, lo pone bajo presión, y cuando está prisionero, lo destruye? Pero le cuentan a usted una historia que había una vez, hubo un ser llamado Lucifer, que fue creado por Dios, que era hermoso en su creación, pero que al mismo tiempo Dios lo destruyó. Quizás usted diría, eso creo que es una mitología, eso no es algo real, no es cierto. Si ahora que tenemos evidencias, y aún evidencias arqueológicas de todas las cosas, existe la duda, existe la inquietud, incluso la indiferencia de que esto sea real. Si tenemos una Biblia escrita desde el principio, que para muchos no es más que un libro X, y para muchos es el libro de los libros, pero que a través de la historia vemos que ha existido, y que es el único libro que sigue, y que lo que está escrito, todo como está escrito, ha venido aconteciendo. Tenemos una realidad. Entonces, hoy tiene usted al oponente y tiene usted a la vida. La Biblia dice, tienes la vida y tienes la muerte. Escoge pues. Y Dios mismo sale con su ofrecimiento. Te sugiero que escojas la vida. Le estoy hablando de Deuteronomio 27, 28. Capítulos 27, 28. Entonces, esa es una de las razones. Porque al final en todas estas hay varias preguntas que coinciden en lo mismo. Espero que esta pregunta haya sido la respuesta satisfactoria. Hermano Silvino de Canadá, si Dios nos hizo, y nos hizo bien, ¿por qué seguimos pecando? Bueno, recuerde que el pecado es decisión de nosotros tomar, es nuestra voluntad participar. Cedemos, ¿por qué? Porque le prestamos mucha atención. Prestamos atención precisamente a las cosas de la carne. Recuerde lo que venimos diciendo durante el programa, que el contexto es que Dios nos puso, este es un tabernáculo, como dice en hebreo, dice un mishkan, un lugar de morada de Dios, pero que actualmente nosotros no hemos permitido que sea así. Y siendo como morada de Dios, las cosas van a cambiar. El gran problema que hay es que siempre vamos a diferir porque alguien dice, no, es que la Biblia no dice esto, es que la Biblia no dice acá, y es que mira, aquí está diciendo esto. Pero yo le voy a decir algo bien interesante para que podamos entender todos la Biblia sin tener que ser unos expertos. Son 3 puntos, y quiero que lo consideren, por favor. Son 3 puntos que debe coincidir en una interpretación bíblica. La gramática, la historia y el contexto. Gramática, historia y contexto. Si estas 3 no coinciden, entonces la interpretación es incorrecta. Personalmente le digo, cuando recién el ataque a las Torres Gemelas, alguien dijo, esto es lo que dice Daniel capítulo 8. Esta es la palabra profética que se cumple. Bueno, todo Daniel tiene respuesta. Está en la palabra profética y la respuesta. Lo que tú vistes, esto es. Lo que tú vistes, esto es. Así es que cuando dice allí, es esto, obvio, no es cierto. Es una mala interpretación. Entonces, hoy por hoy, la Biblia está tergiversada, confundida por ese problema. Que cada uno toma lo que quiere creer o lo que le acomoda y se pierde. Entonces, en el caso Dios nos hizo con este cuerpo
para que podamos vivir, para que podamos avanzar, para que podamos lograr el propósito, que el reino de Dios se manifieste. Ese es el fin. Fuimos creados para Él y por Él. Entonces, es responsabilidad de nosotros, hermanos Silvino, no pecar. Para esto hay que tener una buena visión, un buen concepto de lo que es un pecador, porque aquí está otra confusión. Un pecador y el que cae en el lazo del cazador, son dos cosas distintas. El pecador, ese se maquina el pecado, se lo está fabricando, se lo está creando. Y el que cae en el lazo del cazador es aquel que va a cometer algún pecadillo porque se descuidó. Ni siquiera lo tenía pensado. La Biblia dice que el pecador en su cama maquina el pecado. Mañana voy a hacer esto, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Y empieza a maquinar. Ese es un pecador. El otro cayó en el lazo del cazador. Desengánchate y vamos arriba y seguimos caminando. Así es que seguimos. Eduardo de Ciudad de México dice: las denominaciones es una forma de dividir, es de parte del oponente. Bueno, es una forma de pensar, y realmente se pudiera decir que desde el momento en que hay fronteras es porque hay algo que no hay unidad, pero puede haber acuerdo. Y lo que sí, aunque sean diferentes denominaciones, si alcanzamos este principio que dice Juan 13:35, yo creo que las cosas pueden cambiar, Eduardo. La Biblia dice que en esto conocerán que sois mis discípulos, cuando se amen unos a otros. El que tengamos algunas diferencias de adoración, de cómo adorar más bien, no implica gran cosa. El problema está en cuando no hay unidad en esa diversidad, que es lo que se requiere. Pero sí, alcanzamos este nivel, porque así está escrito, Juan así lo dejó. Y en esto os conocerán que sois mis discípulos, cuando se amen unos a otros. Así es que creo que independientemente de las denominaciones que establecen una forma diferente de adorar, tenemos que mantener la unidad. Eso es lo más importante. Bien, Francisca de Tabasco. Eva, ¿cómo platica con la serpiente? La serpiente estaba poseída, obvio, el enemigo estaba obrando a través de ella. ¿Cómo platica? Bueno, la Biblia dice que hablaban, platicaban. En nuestros libros no hay una certeza de que había un... ¿Cómo fue eso? Pero sí, a mí en lo personal me ha inquietado que Eva hablara con tanta naturalidad con los animales y que hablara con la serpiente y que no tuviera ningún problema. Aquí hubo una relación de amistad, de diálogo, de convivencia, de trato, de modo que cuando lo invita a pecar simplemente accede con tanta facilidad. Había un espíritu inmundo allí infiltrado en ella, sí. Hoy nosotros, en lo que es por el día de hoy, sin darnos cuenta, quizás podíamos hablar con alguien que nos invitara a hacer algo indebido y que ofendiera, o algo que ofendiera a Dios. Y obvio, quizás no sea el interés de la persona, pero es el interés del enemigo, que hay un espíritu infiltrado allí. Así es que hoy, lo que es por hoy, esa misma táctica de proceder se sigue viviendo, y por consiguiente, así como Eva descuidó sus sentidos, porque así dice Pablo, recomienda que nosotros tengamos nuestros sentidos alertas para que no seamos engañados. Así es que existe en la historia y algunos libros rabínicos que hay una etapa en el que se le llamó el periodo de la inocencia, que sí los animales hablaban y que enmudecieron a raíz de la caída del hombre. No estoy diciendo que esto es bíblico. Esto es historia. Esto es historia rabínica.
de Israel. O sea, no se me vayan a confundir con eso. Entonces, ahí estamos bien. Ok, seguimos entonces. Elena de Canadá. ¿Cuál es la finalidad de vivir con el oponente? El hábito aquí primero. Exactamente. Bueno, las dos ilustraciones que presenté al principio, Elena, espero que eso le ayude a más o menos visualizar uno de los propósitos de Dios, hacernos fuertes. Y el propósito que hoy tenemos precisamente es despertar de todo este letargo, porque todavía viene una lucha peor, viene peor proféticamente. Si alguien le habló que hay un rapto secreto y que la iglesia no pasa por la gran tribulación, déjeme le digo que allí hay un punto que se está perdiendo. Y algunos se describe como grande tribulación, como tribulación, pero ese periodo no es la ira de Adonai. Ese no es la ira, es un periodo de prueba. La ira de Adonai, en verdad, el día grande que menciona la Escritura, ese día es el del que Dios quiere librar a su pueblo, y lo va a librar según su palabra. Si me preguntan, ¿hay un rapto? Sí lo hay. ¿En qué tiempo? Bueno, eso es un tema muy distinto. Entonces, pero nosotros tenemos que estar ahora mismo listos, preparados. ¿Cómo vamos a enfrentar las cosas que vienen? ¿Cómo vamos a vivir nuestra cristiandad en medio de la persecución? No lo sabemos, porque estamos confiados que algo va a suceder, y tan confiados estamos que ni siquiera preparados estamos, porque creemos que la gracia es capaz de todo. Y la gracia solamente es el derecho de ser hijos de Abraham sin tener que pasar con un proceso. Por fe lo recibes por medio de Jesús, caminas en sus mandamientos y entonces te conviertes en un conciudadano del pueblo de Israel. Eso lo dice la Escritura, y ya lo vimos en temas anteriores, también viene explicado esto. Entonces, el enemigo acá vivió, acá estuvo. Ezequiel 28 del 13 y 14 lo deja muy clarito cómo era. Y era un querubín protector. Ese fue su fin. Pero también se halló pecado en él. Es una historia bastante difícil, pero ahora tenemos la oportunidad que nosotros, que no somos con la investidura de ángeles, que somos carne, que somos barro, pero tenemos esa grande bendición. Así es que vamos a tomarlo del lado positivo. Tenemos dos maneras de pensar, y una vez más les vuelvo a repetir, tenemos dos estilos de vida. Nosotros escogemos. También nos pregunta, contienda, una palabra que se practica a diario. Exactamente, a diario. Por esta razón la misma Escritura dice, airaos, pero no pequéis. O sea, te puedes enojar, pero no caigas en pecado. ¿Cuándo caes en pecado? Cuando tú permites que llegue la noche, que transcurra el día, y no arregles ese tiempo de ira, hagas la paz. Que hagas la paz. Entonces, es bien importante saber que la contienda va a estar diariamente, va a haber desacuerdos, quizás una que otra palabra fuerte, pero siempre reconociendo y humildemente, perdóname, te ofendí, perdóname, quiero ir a casa, quiero estar en paz, porque tengo como que el permiso de que sí me puedo enojar, porque ya vimos cuando vimos el tema de la ira que al final es productiva. Pero cuando cae en el punto de agresión ya no lo es, ahí se convierte en pecado. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. Marquemos la diferencia. No se oculte el sol a vuestro enojo, o sea, no permanezcas enojado, no caigas en resentimiento, no caigas en amargura.
Simplemente, si te vas a enojar, perdona, arregla las cosas. Bien, otra pregunta aparte. ¿Tener relaciones premaritales es deseo de la carne? Exactamente, es deseo de la carne y indiscutiblemente se llama pecado. Las relaciones íntimas están dentro del plan divino, y créame que existe un libro que se llama Cantares que menciona también, hay un capítulo específico que menciona esto, pero lo menciona exactamente dentro del cuadro matrimonial. Por eso dijimos también, cuando hablamos sobre lascivia, que existe un punto en donde el deseo se contamina, el deseo sexual. Tener lascivia, tener líbido, esa es la palabra correcta, líbido. La líbido es lo que le ayuda a mantener la unidad en el matrimonio. Y Dios lo hizo para el disfrute del hombre y de la mujer, pero dentro del contexto matrimonial. Así es que, ¿cómo se soluciona? Llegando a ese nivel, al matrimonio. Entonces, y ya como que está cayendo en eso, ¿verdad? Ya, dicen, mejor así, le checamos 2-3 años y funcionamos bien, y si no, pues vaya cada uno por su camino. Mire qué bonito, ¿eh? Poner a un Adán a besar 30 Evas, a ver con cuál se queda. Y una Eva besando 30 Adanes, a ver con cuál se queda. No, Dios no lo estableció así, perdón, pero no lo estableció así. Entonces, definitivamente necesita esto una solución. Bien, Juan es de España. Los profetas dejaron de existir en los tiempos antiguos. Bueno, es que hubo un cambio, un proceso, un pacto renovado, un Brit Hadasha, como se dice. Y esto lo vemos desde Joel. Desde Joel. Entonces, el profeta Joel habla sobre esto en el capítulo 2, versículo 28, y se confirma en Hechos 2:18. A diferencia que ahora ya no hay una escuela de profetas, ya no hay una casta de profetas, ahora hay un pueblo, a donde dice, y vuestros ancianos verán sueños, aún hasta los niños profetizarán, que se ha hecho esto un verdadero caos ahora con esto de la profecía. Es cierto, ha habido mucho mala aplicación, mala percepción, y yo diría hasta mala enseñanza, y esto ha traído mucha confusión. Pero hoy sí debe de haber profetas dando una palabra profética correcta y bien enfocada. Bien, Abraham, Tierra Santa de Israel. Tenemos todos los programas, qué bueno, bendiciones, Dios me los bendice, saludos. Azucena, California, los tiempos de Noé son los mismos que hoy en día. Dios tentó al diablo ¿o cómo está? Sí, Dios tentó Bueno, mira, aquí hay un punto importante. Lo primero, Dios no tienta a nadie. Esto sí nos tiene que quedar muy clarito. Santiago 1:13 lo describe muy claramente. Quizás aquí voy a tratar de entender esto sobre la situación de Job. Job no era una persona X, alguien que estaba por allí caminando y que dijo Dios, allá está Job, a ver Job, yo voy a hacerte algo a ti. No. Job era un hombre que estaba buscando de Dios, y Dios vio que había sinceridad, pero no había formas. Por esta razón Job describe, cuando leemos bien en todo el libro de Job, vamos a encontrar una parte donde dice, al final, después ya como por el capítulo 40, dice, de oídas te conocía, de oídas, o sea, alguien vino y me contó de ti y yo comencé a buscarte, pero ahora mis ojos te ven. Entonces esto marca una diferencia.
No es lo mismo de que, nada, pues allá está fulanito de tal, a ver, yo quiero que ese sea uno. No. Bien, Juan es de España. Los profetas dejaron de existir en los tiempos antiguos. Bueno, es que hubo un cambio, un proceso, un pacto renovado, un Brit Hadasha, como se dice. Y esto lo vemos desde Joel. Desde Joel. Entonces, el profeta Joel habla sobre esto en el capítulo 2, versículo 28, y se confirma en Hechos 2:18. A diferencia que ahora ya no hay una escuela de profetas, ya no hay una casta de profetas, ahora hay un pueblo, a donde dice, y vuestros ancianos verán sueños, aún hasta los niños profetizarán, que se ha hecho esto un verdadero caos ahora con esto de la profecía. Es cierto, ha habido mucho mala aplicación, mala percepción, y yo diría hasta mala enseñanza, y esto ha traído mucha confusión. Pero hoy sí debe de haber profetas dando una palabra profética correcta y bien enfocada. Bien, Abraham, Tierra Santa de Israel. Tenemos todos los programas, qué bueno, bendiciones, Dios me los bendice, saludos. Azucena, California, los tiempos de Noé son los mismos que hoy en día. Dios tentó al diablo ¿o cómo está? Sí, Dios tentó Bueno, mira, aquí hay un punto importante. Lo primero, Dios no tienta a nadie. Esto sí nos tiene que quedar muy clarito. Santiago 1:13 lo describe muy claramente. Quizás aquí voy a tratar de entender esto sobre la situación de Job. Job no era una persona X, alguien que estaba por allí caminando y que dijo Dios, allá está Job, voy a ver Job, yo voy a hacerte algo a ti. No. Job era un hombre que estaba buscando de Dios, y Dios vio que había sinceridad, pero no había formas. Por esta razón Job describe, cuando leemos bien en todo el libro de Job, vamos a encontrar una parte donde dice, al final, después ya como por el capítulo 40, dice, de oídas te conocía, de oídas, o sea, alguien vino y me contó de ti y yo comencé a buscarte, pero ahora mis ojos te ven. Entonces esto marca una diferencia. No es lo mismo de que nada, pues allá está fulanito de tal, a ver, yo quiero que ese sea uno. No. Dios dice que Él siempre está dispuesto a los que le buscan y a los que creen que existe. Y por eso es muy interesante, porque a veces nosotros, me incluyo, como cristianos, cuando no hemos comprendido bien esto, queremos cambiar a las personas. Y cuando viene algún ateo y dice, yo no creo en Dios. No, que mira, y que no creo en Dios. ¿No crees? Yo personalmente, ¿no crees en Dios? No, pues qué bueno, no crees. ¿Vas a ver un milagro de Dios? Jamás. ¿Vas a ver algo de Dios? Jamás. Nunca te vas a encontrar con Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el que cree que Él existe, que Él está allí, lo va a encontrar. Y el que no, tampoco no lo va a encontrar. Así de sencillo. Entonces es importante saber que Dios no va a tentar a nadie, ni va a empujar a nadie nada más porque le plació. No. Va a trabajar con aquellos que le están buscando. Y en este caso Job le estaba buscando. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Simplemente el mismo, y yo no sé, pero si han leído bien el libro de Job, pero hay una parte a donde él dice, bueno, ahí está Job. No toques su vida. Dice, bueno, pero sus bienes y todo, porque hay un cuestionamiento. Job no de balde te sirve. Job te ha dado esto, Job, a Job le das esto, le das aquí, le das allá. Y luego al final le dice, bueno, ve, ahí está.
Y lo primero que le dices, pero quítale el cerco. Quítale la protección que tiene para que yo pueda pasar. ¿Qué me indica a mí eso? Que si yo, quizás en mi ignorancia bíblica, me estoy acercando a Dios, pero estoy buscando. Pero Dios sabe que en mí hay un corazón sincero, Él va a poner esa protección. Como quiera me va a proteger. Por eso el enemigo le dice, quítale el cerco para que yo pueda pasar y hacer lo que quiero hacer. Entonces, y de allí que cuando alguien predica, y Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Eso no es cierto. Esa predicación es falsa. Esa no está fundamentada en la Escritura. Job estaba pasando una situación difícil y es lo que él creía. Jehová lo dio. ¿Por qué le dio? Pero no, él no se lo quitó. Él no se lo quitó. Y estos son los puntos que tenemos que dejar en claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Mantener nuestra comunidad. Y en una ocasión, no recuerdo ahorita el nombre de la hermana esta predicadora, decía en una ocasión, y yo le pido a Dios cada día que no me mencione con el oponente, que ni le mencione mi nombre. Le pido a Dios que me ayude a caminar fiel con Él, nada más. Entonces, tenemos esa capacidad porque podemos llegar al trono de gracia y encontrar el oportuno socorro. Espero haber sido claro en la respuesta a Azucena. Seguimos. Lolis, Dios me lo bendiga. Es cierto, dentro de la idolatría a veces nos llevamos a los pastores y nos llevamos a los artistas. Y bueno, es más, dentro del ambiente artístico se usa una palabra, diva o divo. Y yo no sé si se ha puesto a pensar exactamente qué significa esa palabra. Es una palabra de origen griego que significa Dios. Así es que cuando dicen el divo de tal parte o la diva de tal parte, entonces están diciendo el dios o la diosa. Y a veces nosotros caemos en ese jueguito de palabras. Así que es importante mantenernos bien al tanto con eso. Ok. Aurora de Argentina, mi familia y yo lo seguimos. Fallamos con el pensamiento y el sentir del corazón. ¿Cómo hacer para no fallar? Bueno, hay una cosa bien interesante en esto. Mientras llega el pensamiento, no recuerdo quién de uno de los grandes predicadores antiguos usó una vez esa frase que dijo que no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que aniden sobre ella. Entonces, ¿cuál era el mensaje? Los pensamientos llegan, pero por esa razón la misma Escritura dice que nosotros podemos tomar esos pensamientos y llevarlos cautivos al trono de Dios. ¿Podemos hacerlo? Si no, vayamos intentando. Esos pensamientos que no son de Dios, que no vamos a llevarlo. No externarlo, porque recuerde bien que Jesús lo dejó muy claro. Al hombre lo contamina no lo que entra, sino lo que sale. Lo que hablas es lo que te contamina, lo que dices. Tus palabras son las que te condenan. La misma palabra dice, esas son, que por eso vas a ser juzgado. Por tus palabras te van a justificar o tus palabras te van a condenar. Entonces, ahí es donde hay que ser muy cuidadoso con lo que estamos hablando. Entonces, un pensamiento llega, es inevitable, pero sí podemos evitar que el pensamiento baje al corazón. Lo rechazamos y lo llevamos al trono de Dios, dice la palabra. Alejandra de Tijuana, ya es demasiado vivir en el mundo de maldad. ¿Qué hicimos mal para que Dios nos haya mandado aquí? Absolutamente nada. Yo creo que es más, estar aquí es una bendición. Tan bendición que hay mucha gente que no se quiere morir. Y la gente que en algún momento se ha querido morir o desea morir es porque el enemigo ha logrado infiltrarse en esa vida. De tal modo que tiene la mente cautiva. Porque nosotros fuimos creados
de vida para vida. Así es que lo único que tenemos que hacer es disfrutarla. Tiene muchos puntos positivos si queremos ser positivos, y tiene muchos puntos malos si queremos ser negativos. Así es que hay una gran ventaja, tenemos a Dios de nuestra parte y Él nos ayudará a siempre ser victorioso. Lo digo por experiencia. Y quizás usted me diga, quizás usted no ha vivido gran cosa. Miren, nunca me gusta relatar mi vida, pero desde mi niñez tengo experiencias muy desagradables y muy desconocidas. Y solo Dios lo sabe. Y eso es lo que a mí me fortalece de ahora, hablar y decir lo que Dios es y lo que Dios puede hacer, porque Dios, si lo ha hecho en mí y lo ha hecho en muchas personas más, entonces también lo puede hacer aún en todos ustedes. Así es que solo denle un poquito la vuelta. Son dos maneras de pensar y dos estilos de vida, Alejandra. ¿Con cuál quieres quedarte? ¿Una vida carnal o una vida espiritual? Ambos tienen sus consecuencias y ambos tienen quien lo dirige. La vida carnal, ya sabes quién está al frente, y la vida espiritual, también ya sabes quién está al frente y quién puede tener control total, si tú quieres. Así es que ese es lo que te puedo responder. Seguimos. Y estoy viendo que el tiempo se nos está yendo muy rapidísimo y vamos a quedar, creo que, cortos. Rocío de Cuba, ¿qué es la voluntad y qué es la carne y qué tiene que ver el cerebro? Muy sencillo, voy a ir a tratar de ser más rápido. La voluntad es la capacidad de pensar, de actuar con libertad y de tomar nuestra decisión, qué queremos hacer o qué no queremos hacer. ¿Qué tiene que ver esto con la carne? Bueno, la carne tiene una tendencia que se mueve en lo emocional y que te va a empujar a llevar a hacer cosas simplemente empujada por una emoción. Pero como tienes la voluntad, tú tienes la decisión. Ahora, el cerebro forma la parte fundamental porque es allí el centro de determinación. Tú decides qué hacer. Entonces, y de ahí la conexión. Renueva tu mente. Pon tu voluntad en la voluntad de Dios y verás que esa lucha que tiene el espíritu con la carne terminará en lo menos que te estás imaginando. Bien, seguimos. De Perú, Irma, ¿cómo separar las cosas naturales de las profecías? Bueno, esto es muy claro. Cuando nosotros vemos los eventos, cómo se dan o cómo se están dando, esto ya lo dije anteriormente, las profecías marcan los tiempos, cómo sucede. Por ejemplo, ahorita, para ser más específico, la sequía. La sequía va a traer hambruna. Eso es inevitable, porque si no hay agua, no hay cosecha, y luego el agua demasiado que llegó destruyó las cosechas que habían, así es que no podemos decir que esta agua fue una bendición. Alguien decía que estas aguas fueron una bendición de Dios. Y yo no sé, igual yo pudiera pensar diferente, yo pudiera decir estas aguas fueron un juicio de Dios. Porque esto no vino más que a terminar con parte de la cosecha también. Entonces, estos son los puntos que tenemos que nosotros aprender a diferenciar. En la oración, en la búsqueda con Dios, esto te llevará a ese encuentro. Y vas a poder encontrar muy fácil, Irma, de veras que sí. Bien. Teodoro. Bueno, ok. Ya después le respondemos a Teodoro ahí de Puebla. María de España. La soberbia está en todas partes, casa, oficina, iglesia. ¿Cómo combatir ese mal? Bueno, Romanos capítulo 12 nos da una lección específica sobre la soberbia. Romanos 12. No voy a entrar en este tema porque siento que ya me estoy yendo de tiempo. Así es que Romanos 12 nos va a dar toda la clase perfecta de cómo enfrentar la soberbia. Ahí está detallado. Léalo, si no lo comprende la primera, vuélvalo a leer y versículo a versículo. Yo no le llamo leer la Biblia, le llamo degustar la Biblia. Le empezamos a degustar versículo a versículo.
sentirle ese saborcito, sentir la presencia de su espíritu que está allí, y empiezas a vivir y empiezas a ver, los ojos espirituales comienzan a abrirse y empiezas a ver cosas extraordinarias. Araceli de Australia, el orden mundial, comenta el orden mundial, ¿quién tendrá el control? Bueno, eso estamos elaborando un tema especial sobre esto, porque hay cosas bien interesantes. Hay muchos ojos que están a donde no deben de estar y se está descuidando el lugar a donde debemos ver exactamente a dónde va a surgir todo. Samantha de Transilvania, tenemos los mismos pecados de Sodoma. Nos hará juicio Dios, el proceso está, el juicio habrá. Y sí, es el mismo. Es el mismo: soberbia, abundancia de pan y abundancia de ociosidad. Y sabe una cosa, la abundancia de pan pronto ya no será más problema. Así es que es importante que veamos esto, porque incluso menciona que hay más maldad que en el tiempo de Jesús. Un predicador decía que si un sodomita se levantara ahora, le reclamaría a nuestro Dios porque a nosotros no nos ha hecho juicio todavía. Eso significa que estamos todavía aún en más grande problema. Erika de Panamá, lo escuchamos a través de radio online. Es difícil permanecer porque hay muchas tentaciones. Bueno, velad y orad, dijo Yeshua, para que no entréis en tentación. O sea que si mantienes tu mente ocupada en Dios, con tus ojos puestos allá, siempre esto te va a mantener ocupada. Recuerde lo que siempre he dicho: una mente ociosa es un taller del oponente. Esto era la frase predilecta de mi madre, que Dios la tenga en descanso ahora. Sí, pero siempre decía eso: una mente ociosa es un taller de Satanás. Entonces mantengamos nuestro enfoque, nuestra vista siempre en Dios, y le aseguro que las tentaciones, es más, ni las va a ver. Leticia de Colombia, ¿se puede morir y nacer con el mismo pensamiento? Aquí hay algo interesante. Esto pudiera ser que como que si hablamos de reencarnación, y en la Biblia esto no se menciona. Segunda carta a los Corintios 5:10 nos dice que nosotros al morir damos cuenta de nuestra vida. Y Hebreos 9:27 nos describe que está establecido: el hombre muera una vez y después el juicio. Hablamos de resurrección, de la primera resurrección. Y eso, cuando hablas de la primera resurrección, entonces es otro modo distinto de pensar. Si eres parte de los seguidores de Jesús ahora, de Yeshua, y vives sus mandamientos, entonces lo que va a pasar es que te vas a encontrar simple y sencillamente con Dios mismo, y en consecuencia seremos lavados, seremos purificados, según dice la palabra profética. Es el proceso de la primera resurrección, porque en la segunda, los que tienen y participan de la segunda, ya no hay más que hacer. Así es que, entonces, el que murió, en su condición que murió, será juzgado en base a sus obras y a sus hechos. No hay más. Pam de Argentina. Adán y Eva fueron los primeros en sufrir los deseos de la carne. ¿Por qué se llamaba Adán y Eva? Aquí hay un pequeño detallito muy interesante. Adán simplemente se hace una transliteración, pero en sí la palabra hebrea es Adam. Y Adam tampoco era un nombre. Adam significa humanidad. Adam. Entonces, como humanidad, ya cuando se viene transliterando es que queda como Adán. El nombre de Eva, ese sí fue un nombre que mismo Adán se lo dio a Eva. Y precisamente en Génesis 3:20 es cuando se menciona por qué se llama Eva. Y te llamaré Eva porque eres madre de todos los vivientes. Ese es el calificativo que le aplica, y esa es la razón del por qué se le llama Eva. Obvio, también es el nombre transliterado, Java en hebreo. Ok. Y
se autodestruye, ¿por qué hacer al hombre si se autodestruye? Bueno, recuerde que en contexto, el hombre se autodestruye porque quiere. No hay un punto en donde Dios tenga injerencia en eso. Pero sí hay un punto en donde el oponente interviene, y si la mente del ser humano está tomado por esto, va a traer estos pensamientos. La Biblia siempre dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que reflexionar. ¿Con quién estoy caminando yo ahora? Bien, Fe Bíblica, Pentecostés, saludos, Dios les bendiga. La poderosa de los dos Laredos, ¿cómo hacer una verdadera oración? Bueno, es sencilla: un corazón contrito y humillado, dice, que no despreciará jamás. Isaías 57:15 y Salmos 51:17 son versículos claves que van a decir precisamente lo que acabo de mencionar. Un corazón contrito y humillado, jamás Dios lo va a despreciar. Isidro de Toluca: no entiendo cómo nos injertamos en el olivo. Somos israelitas. Jeremías 11:16 indica cuando el olivo es desgarrado. Y menciona allí, hay una historia aparte sobre la división de las 10 tribus, cuando se separan 10 tribus, quedando solamente 2 posteriormente, que es el remanente que se le llama, que permanece en Israel, razón por la cual ahora a Israel se le ha conocido desde entonces como los judíos, porque era prácticamente casi la tribu de Judá y de Benjamín que permanecían allí y que permanecían anteriormente en Israel. Actualmente ya están regresando, el éxodo ha comenzado y ya están regresando, y ahí se tiene que reunir una vez más las 12 tribus. Entonces, ¿cómo se desgaja? Jeremías 11:16. Romanos 11:17 y 11:24 habla sobre el injerto. Y allí, justo allí, es en donde vamos nosotros también. En ese injerto es en donde nosotros vamos. En la casa de Efraín, que compone las 10 tribus. Ok. Seguimos. Gaby, saludos. Estamos ya prácticamente orando por su nieta. Bien. Radio Online, Cuba, saludos. ¿Cómo es posible que la carne tenga más control que el cerebro y que el espíritu? Bueno, esto se da porque ¿a quién estamos alimentando? Si alimentamos la carne se fortalece. Alimentamos al espíritu, el espíritu se fortalece. ¿Cómo alimentamos la carne? Muy fácilmente. ¿Cuánto tiempo duras frente al televisor? ¿Cuánto tiempo duras en la calle? ¿Cuánto tiempo convives con tus amigos y hablas igual que ellos, te comportas igual que ellos? ¿Y cuánto tiempo duras en un tiempo de la Biblia? Esa es la reflexión, y ahí ese es el punto. ¿Quieres fortalecer el espíritu? Alimentémonos de la palabra y estamos del otro lado. Malika de Transilvania: cuando llegue el diluvio salen los nuevos. ¿De dónde salen los nuevos alemanes y humanos? Bueno, recordemos que hay un arca. Y en esa arca viajan precisamente 8 personas, me parece. Viajan 8 personas. Y eso lo puede ver desde Génesis 7:7, lo describe como sucede. Segunda de Pedro 2:5 también hace mención. Y sobre los animales, Génesis 7:2 menciona cómo de los animales limpios suben 7 parejas de cada especie, y de los no limpios suben solamente una pareja. Recordemos que el pueblo de Israel tiene una ley dietética sobre animales impuros y animales puros o inmundos y limpios. Y eso siempre se ha dicho que es solamente para los judíos. No, desde los tiempos de Noé ya eso ya existía, es un mandato creacional. Y esto comienza exactamente desde aquí. Si usted oyó el cantito del arca de Noé, que subieron un par de cada uno,
ese cantito ahí le falló. Porque de los animales limpios subieron 7 de cada uno. No subió uno. Y eso lo puede verificar en Génesis capítulo 7, versículo 2. Está muy claro allí. Así es que bueno, seguimos. Gente de radio, haciendo radio. Saludos, un programa que no debe faltar para la familia. Gracias, Dios les bendiga. Aquí sí, con este es Ledimeri de Tierra Santa. Nosotros oramos en todo lugar. ¿Qué opino? Que opino que eso es excelente y que hay que seguirlo haciendo. Eso es lo mejor que podemos hacer. Orar en todo tiempo y en todo lugar. Sabrina de San Antonio, saludos. ¿Cómo se forma la carne? Bueno, eso está en Génesis. Somos polvo, somos tierra. Y cuando estaba viendo la pregunta esta vez, las citas bíblicas en lo que podemos conformar esto está en Génesis 1, 26 al 31, Génesis 2, 7, 2:7 dice muy claramente que el hombre fue formado del polvo de la tierra. No sé si alguna vez le han puesto atención a esto, pero háganlo de manera experimental si gusta. Tome una papa o una manzana y póngalo en el macetero y déjalo allí. Y puede ir, no sé, 15, 20 días después, a ver en qué condición está. Lo que sí sé que al final, porque no tengo exactamente el tiempo, pero al final lo que va a encontrar allí es un montoncito de tierra. O sea que la fruta se hizo tierra. Y entonces el día que yo vi eso, dije, caramba, entonces yo como tierra finalmente. Sí, es una tierra procesada que se convierte en fruta, que solamente lo hace el poder de Dios. Porque recuerde que todo lo que en la tierra existe fue hecho para nosotros, porque el amor de Dios es tan grande. Tanto así que cada árbol es un laboratorio de oxígeno. Tenemos un tremendo laboratorio de oxígeno, así es que para que nosotros podamos vivir en salud. Entonces, finalmente somos tierra y no hay otra forma más como lo podamos describir. La Voz de América en Radio Cibernético. Eva, antes, ¿cómo fue que se conocieron? Bueno, la Biblia no menciona, simplemente recuerde que cuando hay mucha interacción, las cosas terminan mal. Entonces, y de ahí que hay que ver la oreja por dónde está y quién está hablando sobre todas las cosas. Radio Satélite nos dice, sería interesante 60 segundos caminando con Dios. Pues sinceramente habrá que pensarlo, pero de que es interesante, sí lo es. Y de ahí que siempre he estado diciendo que admiro a los AA que tienen 24 horas sobrio. ¿Por qué nosotros ir 24 horas caminando con Dios? Aunque aquí dice 60 segundos. Bueno, es un buen principio. Irma, Ciudad de México, ¿por qué nos gusta la rebeldía que hay dentro de nuestro cuerpo? Recuerde que hay un asunto bien interesante, una vez más, nuestra carne está contaminada y solamente que nosotros debemos de dejar que en nuestro corazón vive el Espíritu de Dios para que pueda restaurar nuestra vida. Así es que esto es importante, no hay otra cosa más que podemos hacer. Y si hay gente a nuestro alrededor que consideramos que no están caminando con Dios y que tienen este tipo de problema, la Biblia dice que tenemos que orar por ellos y Dios se encargará de poner cada uno en su lugar. El hijo de nuestro hermano Dagoberto, saludos. ¿Cómo trata la división en las iglesias? La división en las iglesias, si hay sabiduría de parte de Dios, podría llegar a ser una bendición. Qué incoherencia, ¿verdad? Así suena, pero no. En mi diario vivir, a mi experiencia, me ha tocado ver como 3 o 4 divisiones de iglesia y lo único que ha hecho es, esa división ha sido una multiplicación, pero ha habido sabiduría de parte de los líderes. Se han dejado ministrar por Dios de una manera tan grande que para mí, les soy sincero, ha sido de gran bendición ver que cuando la iglesia se divide, no se divide desde como el enemigo lo estaba enfocando, sino lo que se logra multiplicar. Y ahí hay sabiduría. Lucero de Colombia.
Me fue muy mal con Dios, no me escuchó lo que le pedí. No me escuchó, no le pedí nada malo, solo mi familia y no me escuchó. ¿Qué te puedo decir, Lucero? Dios es fiel a su palabra. No sé si tú tengas ya un trato con Dios y desde cuándo. Pero una cosa sí sé, que si por lo que tú me escribes te puedo comparar con Job, entonces tendrías que pensar qué cosas de tu vida requieren un arreglo. Y si te puedo comparar con aquel rey que mandó a su esposa a ver al profeta, y que el profeta ya sabía, le dijo, viene la esposa de este rey para decirte, y viene disfrazada para que no lo conozcas, pero dile que el niño que viene en su vientre morirá, porque es lo mejor. A nadie le va a gustar una expresión de eso, y aunque digan que es lo mejor, la Biblia no describe más qué es. Pero a veces pasamos por parte de un proceso, y Dios absolutamente no tiene nada que ver en este asunto, porque muchas veces son nuestras acciones. Yo no puedo tirar una piedra hacia arriba justo donde yo estoy parado y evitar que me pueda caer encima sin moverme, o un puño de arena. Siempre hay consecuencias. Entonces, ¿qué te puedo decir? Caminar con Dios es lo mejor que podemos hacer. Y llegar a entender que Dios no es una religión, Dios es una relación, Dios es un ser que ama, que siente y que tiene buenos pensamientos para con nosotros. La historia final de Job lo describe como mayor riqueza, mejor familia, mejor esposa, mejores hijos. ¿Por qué? Porque Job buscaba de Dios, su esposa no. Sus hijos no. Más sin en cambio Job les estaba presentando ofrenda por ellos, intercediendo por ellos y hablándole a ellos mismos. Más sin en cambio ninguno quiso. Entonces, mencioné el proceso hablando de dos maneras de pensar, dos estilos de vida. Mencioné sobre lo de la mariposa. Entonces, es interesante que nosotros hagamos un punto de reflexión. No sé tu comunión con Dios, hasta dónde es real. Y eso tú lo sabes. En verdad, Dios es el primero en tu vida. Dios estará allí. La palabra dice que un corazón contrito y humillado nunca lo va a despreciar. Él siempre está presto para socorrer a los afligidos y a los quebrantados de corazón. Tristemente aquí hay un punto que a veces decimos a todos, pero son dos puntos que marcan la diferencia. Uno, un corazón humillado. Lo primero, un corazón rendido, reconociéndole que Él está allí, que Él es Dios. Y el segundo, que seas hijo de Dios, verdaderamente, porque no todos somos hijos de Dios. Y eso Jesús lo dejó muy claro cuando le dijo a los escribas y fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque la voluntad de él hacéis. Entonces, somos criaturas de Dios, mas no todos hijos. Entonces, el hijo tiene una obligación y una responsabilidad, y tiene que caminar y cumplir en eso. El que no es hijo sí puede acercarse y puede buscarle, pero tiene que ir con ese corazón humillado, reconociendo que Él es el Rey y gran Dios. Y de ese modo, las cosas serán diferentes, Lucero. Yo te invito, cualquiera que sea la razón, si ya has estado en una iglesia, ya has estado allí y ya te consideras hija de Dios, acércate, reconoce. Y si no,
Entonces solo humíllate y Él arreglará tu vida sin ningún problema. Dios siempre está presto a los que le buscan. Estaré orando por ti al mismo tiempo, esperando que Dios haga su obra. Bien, Luis de Querétaro nos pide que le podríamos enviar un roller de los temas. Eso está por ahí, hermano Beto, considerarlo. ¿Cómo se llama la falta de Job? Soberbia, así de sencillo. Tenía un poco de soberbia y ese era lo que estaba aplicándose ahí. Andrea Levarón de Florida, la carne con el ayuno se somete, es cierto, la carne con el ayuno se somete, no se muere, pero no se muere. Lo que sucede es que realmente necesitamos mantener ese ayuno constante y la carne está en sujeción total y no tiene ningún control sobre nosotros. La Biblia ya se dejó de escribir, obviamente algunos eruditos a manera de como referencia dice que el libro de los Hechos llegó al capítulo 28 y que todavía se está escribiendo el 29 porque no tiene un final. Punto de vista, no quiero decir que así sea y que nosotros estamos haciendo el último capítulo. Así es que pues bueno. Salma de California. El nombre del programa. Bueno, aquí sí me perdí con esto. Bien, caminamos con Dios muchas veces y esperamos que Dios nos ayude y que nos dé precisamente bajo qué o cómo organizar el ministerio. Tenemos que caminar dependiendo de Dios, de lo contrario las cosas siempre se nos van a complicar. Tenemos que luchar contra la carne siempre, que es no debe de dominar jamás nuestros sentidos, sino que siempre tenerlo sometido. Bien, Anthony de Australia, no soy cristiano, ¿cómo se lucha con la carne si nosotros somos carne y hueso? Bueno, la Biblia dice que tenemos que someterla, o sea, esto ya lo hemos respondido, es no dando alimento a la carne. Pedro de Tijuana, la carne ha ganado terreno. Sí, pero todavía, mientras tengamos vida, la podemos sujetar. Ok, mujer judía, saludos. Bendición, gracias. San José de Cacuta TV de Pamplona. Enviamos un saludo a toda la audiencia de los televidentes de San José de Cacuta. Dios les bendiga grandemente. Un saludo. Comunicación directa, radio online. Necesita el link. Bien. ¿Cómo hacer, gente, radio y TV? Saludos. Mantener una relación a través de la oración. ¿Cómo podemos hacer que no se pierda? Pues no dejar de orar. Recuerde que la oración es sinónimo de comunión. La oración es sinónimo de comunión, es sinónimo de relación. Entonces no podemos nosotros dejar de orar. Radios nacionales, saludos a toda la comunidad de radio al aire. ¿Qué hace Dios? Dios siempre está trabajando. La palabra dice que Él sigue trabajando. Y eso mismo dijo: mi Padre trabaja ahora mismo y yo sigo trabajando. Dios no está en ningún momento, según lo que tenemos escrito, es lo que hablamos, siempre está. Y la tarea más grande es reconciliar al mundo, reconciliar a la humanidad con Dios. Angélica de Canadá. Hermana, en verdad, viendo su comentario, yo solo le quiero decir que
podemos ganar, podemos vencer cada vez que nosotros dependemos de Dios. Veamos las cosas buenas, positivas. La vida en sí no es fea. El enemigo nos la pone. Ese es el ente que nos lo pone para que la veamos de ese modo. Pero si la vemos desde la perspectiva divina, es diferente, y eso lo podemos ver a través de su palabra escrita. Vamos a la Biblia. Yo le invito, vaya ahí y comience. Haga una relación, no una religión, una relación con Jesús. Comience su lectura, comience su búsqueda. Haga esa oración que no se requiere tanta elocuencia, simplemente hable con Él y Dios hará. Bien, nos ha llegado el tiempo, estamos sobre el tiempo y nos ha venido todavía muchísimo más. Salomón, la Biblia dice, Salomón de la Ciudad de México. Mira, con tu pregunta aquí, aquí tienes que analizar en tu interior, en tu corazón, hay algo más que ira. Y tiene que haber una razón. Y si amas a Dios, en verdad, yo te aconsejo, ora por Él, bendícelo. Bendícelo cada día, bendícelo cada día. Esa es una forma como vas a empezar a romper el pensamiento. Porque realmente, si te concretas a pensar y pensar en el asunto, lo único que haces es fortalecerlo. Y la forma de debilitarlo es dejar de pensar en ese asunto. ¿Ok? Y sobre todo, pidiéndole cada pensamiento, va para allá. Lo que dijimos hace rato, hay dos maneras de pensar, dos estilos de vida. ¿Con cuál quieres escoger? Obviamente, quiero pensar que estás escogiendo la vida. Así es que el mandato es orar por nuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen y os ultrajan. Suena incoherente, pero a mi experiencia vivida, que no la voy a contar. Y no la contaría, no porque no sea interesante, sin falta de tiempo, pero lo que yo les quiero decir es que no son cosas que ahora las estoy así como que sí funciona porque aquí está escrito. No, todos en algún momento hemos vivido esta parte, donde tienes que, a lo que se le llama, ser manso de corazón, manso. Y esta palabra, no sabes el poder que tiene. Tú no sabes cuánto Dios puede obrar, aún muchísimo más, porque la palabra dice que Él pelea nuestras batallas. Llévate esto. Tijuana. Desde Tijuana a Saraí, el estilo de vida es costumbre, es una mala forma, todo es por la carne. El estilo de vida depende mucho de nuestro carácter, en el entorno en que vivimos, en el entorno en que nos desarrollamos, pero somos nosotros que tomamos la decisión. Yo me crecí en un entorno violento. Pues sin cambio no soy violento. Alguien me dice que tengo la cara que soy muy enojón, pero digo, ese es un camuflaje. Pero no, para nada, no soy enojón. En algún momento sí sale, pero tengo el control. Entonces, pero mi carácter se creció allí. Mi padre era golpeador. A Dios gracias, Dios lo tocó después y cambió, pero bueno, así crecimos, así aprendimos. No soy igual. Yo tomé mi decisión, usted toma su decisión. Entonces, el estilo de vida es algo que uno va determinando y obviamente va a surfear con el asunto de la carne, pero es ahí donde tiene que caminar en total dirección de Dios y las cosas serán diferentes. José de Puebla. ¿En qué fecha o tiempo los animales hablaban hoy en día? Bueno, históricamente, como le dije, fue con el comienzo
de la redención en la época cuando el hombre cayó, según la historia rabínica, cuando el hombre pecó, los animales callaron. La Biblia no lo dice, una vez más, simplemente una referencia, un dato que existe allí con los rabinos. Silvia de Querétaro. Eva era muy valiente al hablar con la serpiente. Pues pudiera ser, pero al mismo tiempo recordemos que los animales iban con Adán y él les ponía nombre, les hablaba, ellos entendían. Entonces, desde el momento en que hay una filtración, recordemos siempre que el enemigo se ha vestido como ángel de luz y siempre ha tenido apariencia de bueno. Y en la parte final de la historia, cuando leemos Apocalipsis, vemos a un hombre vestido de blanco con un arco sin flecha. Y muchos han dicho que ese jinete es Yeshua, es Jesús. Y obviamente no lo es. No lo es. Es el antimesías, porque es quien viene a pelear sin flecha y a ganar sin guerra. O sea, como un promotor de la paz. Y es a quien van a escuchar. Así es que es ahí donde nosotros podemos darnos cuenta que no es más que un engaño. Así es que tenemos que estar siempre nosotros a la expectativa para evitar ser engañado. Por eso, ya lo dijimos, los sentidos tienen que estar ejercitados. Hermano Silvino de Canadá. El pecado es por la carne. Somos imagen, mi cuerpo es morada de Dios. Amén. Se manifiesta en la carne el pecado, pero es cosa que podemos evitar. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Canadá, hermana Adela, yo sería feliz y no me importa saber si existe el diablo, para qué saber que Dios lo encierre. Exactamente. Comparto su misma idea, hermana, por una razón. Hay tanta gente actualmente investigando la marca de la bestia. Infinidad. Y yo me pregunto, ¿cuánta gente hay investigando la marca de Dios? No dije el sello, dije la marca. Porque algunos dicen, no, es que Dios es la marca es el sello del Espíritu Santo. Esa es otra. No, hay una marca de Dios que va en la frente y en la mano también. Y como el enemigo le encanta replicar, es lo que hace esto, es una réplica. Entonces, comparto su idea, hermana Adela. Esto me trajo un pensamiento. Si en algo tú piensas, ese pensamiento, en la medida que piensas en él, lo fortaleces. Así es que en la medida que piensas el diablo, le das poder al diablo. Si piensas en Dios, le vas a dar poder a Dios. ¿Qué ocupa tu mente? ¿El diablo? ¡Ay, el diablo! ¡Ay, el diablo! ¡Ay, el diablo! No, pues el diablo está bien crecido. Y ese es error. Nosotros debemos decir siempre Dios. Yo tengo una expresión favorita, a veces me apachurro un dedo y digo, alabado sea Dios. ¡Pam! Esa es la frase que me sale en automático. Tengo desde muchos años. Así es que me prenso, me apachurro, me golpeo y alabado Padre. Y ya. Entonces, si nos hacemos ese estilo de vida, las cosas cambian. Así es que, hermana, excelente forma de pensar. Dejemos que los que le siguen le mencionen, y nosotros mencionaremos a quien dirige nuestra vida, que es nuestro Dios. Salvador de Nuevo Laredo. Mi decisión es caminar bien, pero ¿cómo llegar al fin? Bueno, eso depende de cada uno de nosotros, ¿sí? Y en este caso, depende de ti. Tú decides caminar bien, ¿y cómo vas a llegar al fin? Si tu meta es llegar bien, si tu propósito es ese, vas a tener tropiezos. La mariposita necesitaba volar. Y para volar le tenía que costar. Esos tropiezos que el enemigo pone en nuestra vida nos deben fortalecer siempre. Y de ahí que por esta razón yo he estado en contra cuando
Hay gente que dice, ay, yo estoy luchando con la vida, pero viene el diablo y me pone esto, y estoy buscando lo otro, pero viene el diablo y me pone aquí. Oye, pues ya, exáltalo al diablo. ¿No? Y a veces ni es el diablo, pero ahí estamos nosotros invocándolo. Entonces es necesario que entendamos esto. Yo camino con Dios, dependo de Él, y cuando vienen las circunstancias difíciles, Él dice que Él tomará de mi mano y me guiará. Si tropiezo, tengo que recordar lo que dice la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y usted sabe lo que significa lámpara es a mis pies. O sea, que si a mí se me hace de noche, tengo una lámpara para no tropezar. Tengo una lámpara que me va a iluminar, y es su palabra. Y en estos días que vienen todavía más oscuros, necesitamos de eso. Así es que, Salvador, tú puedes. Solo confía en Dios y haz como Él indica. Lolis de Nuevo Laredo, las alas de las mariposas son muy frágiles. Así es nuestra carne. Bueno, pues en la medida en que la desnutrimos, así es. Pero en la medida en que le damos de comer, hombre, esa carne se hace durísima. Ciudad de México, Eduardo, gracias. ¿Recomienda alguna iglesia en la Ciudad de México? De momento no tenemos ese dato, Eduardo, pero vamos a buscarlo. A ver, hermano Beto, por ahí te dejo eso para que lo tengamos en cuenta. Fe bíblica. Raúl Yandé, soy pastor, muy buenos estudios, felicidades mi hermano, muchísimas gracias, la gloria sea siempre para nuestro Adonai, quien es quien pone su palabra. Transilvania Malika, me refiero a los animales ponzoñosos, ¿cuántos subieron? Igual Malika, subieron un par, una pareja de cada uno. Así fue la instrucción y así está en la escritura. Los animales impuros era de una pareja, y obviamente si son ponzoñosos, pues ya entendemos, son venenosos. Entonces naturalmente estos son de los impuros, son de los que no son comestibles. Entonces de estos es una pareja. De los limpios se subieron 7 parejas. Bueno, ya por ahí dimos la cita bíblica. Tierra Santa de Israel, hacia al azar, Eva no tenía sujeción por su esposo. Pues de algún modo es razonable esta palabra, porque la pregunta es, ¿qué hacía Eva hablando con alguien? ¿Por qué no estaba con su marido en ese momento? Y máxime si estaban allí en el huerto. Muchas veces la pareja va a buscar de Dios, y uno se dedica a buscar de Dios y el otro va a buscar quién sabe qué por otro lado, y así es como entra este mal. Allí había esa desunión. Leticia de Colombia, habrá más programas de la serie. Los animales nunca hablaron, no está en la Biblia exactamente, eso lo dejé también bien claro. En la Biblia no lo está. Dije que es una historia rabínica, es un libro de historia que menciona esto. Bíblicamente no hay nada comprobado. Muy de acuerdo. Por eso traté de aclarar y que no se me fueran a confundir, de que yo dije que los animales hablaban y que estaba en la Biblia. No, para nada. Argentina, Sandra, cuando mueres te bautizas, naces así entiendo. Bueno, el bautizo es un simbolismo, es un misbat, algo así, que una purificación, pero que cuando Yeshua lo recomienda es un simbolismo de participar de su muerte y su resurrección, y que obvio esto es un testimonio a los no creyentes. Es importante hacerlo, y sí, es como nacer, pero el verdadero nacimiento llega desde el momento, este simbolismo, el verdadero nacimiento llega cuando aceptas a Jesús, comienzas a vivir con Él. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
O sea, el nacimiento está desde el momento en que estamos en Cristo, no cuando nos bautizamos. Pero que sí, el símbolo del bautismo es esto ya manifiesto a la gente que nos rodea. Pero, en verdad, ambas cosas son y tienen el mismo tema. Ok, bueno, vamos a dejarla pendiente esta. España, Teodoro, ¿por qué no responde? Lo estoy viendo, no me lo quise perder, gracias. Teodoro, lo dejamos pendiente. Perdón, aquí hay un punto. ¿Dónde me quedé? Aquí está. Déjenme ver la pregunta, la dejé. Dice, es primera vez que escribo y... ok. Mira, hermano, esto te lo vamos es que hay un detalle. Quizás aquí yo no puedo vernos en Puebla. Entonces para mí me queda así un poquito. Yo estoy en Nuevo Laredo, Tamaulipas, estoy frontera con Laredo, Texas. Ese es donde estamos. Y sí, contactarnos, ¿por qué no? Hablar, llegar a un acuerdo perfecto. Me gustaría, sí, ya contactarnos. No sé si hay un número de teléfono que está en la página y si lo tengas porque bueno, tengo el dato ahí que dice que le enviaré a mi asistente y a ver si se puede. Ok, el asunto es que a mí Puebla sí me queda muy distante, estoy bastante retirado de acá. Estamos como a, pues que serán 16, 17 horas 18 horas más o menos en transporte. Pero sí me gustaría igual tener un momento de conversación. Si tienes algún correo, o nos mandas está el correo en la página, está el número de teléfono, ambas cosas, y del mismo modo podemos contactarnos. Y para mí, con todo gusto, Teodoro. Bien, seguimos. Radio Cuba Filemón, las profecías son las mismas de siempre. ¿Hay buenas nuevas? Bueno, hay algo ya marcado y hay profecías ahora hacia las personas que estamos trabajando, pero que Dios viene directamente a hablar a cada uno y a guiarnos. Porque hay una cosa, los tiempos de Dios ahora se están moviendo, y no se están moviendo porque Dios quiera moverlo, se están moviendo porque el hombre mismo tiene que ver en esto. O sea, cuando el hombre comienza y entra en un plan de obediencia, viene una vida quieta y reposada, como dice la Escritura. Pero en cuanto a los tiempos de redención, están marcados de principio a fin, y Apocalipsis lo define totalmente cómo terminarán estas. Las demás es solamente sobre el diario caminar. Olivia de Florida, buena reflexión, gracias, muchas gracias, mi hermana, Dios me la bendice, saludos. Tabasco, Salma, da gracias a Dios. Muchas gracias, mi hermana, bendiciones, saludos también. Salma de Tabasco, Tierra Santa, Israel. Saúl, ¿por qué hay mucha información buena y no entendemos el mensaje? A veces se requiere de un empujoncito, alguien que nos abra ahí un poquito más el panorama. Dios cada día está trabajando con nosotros, su Espíritu Divino, su Ruach HaKodesh está ministrando. El asunto es que a veces nos perdemos un poquito, pero bueno, si estamos en condición, Dios es fiel. ¿Dónde están los profetas de hoy? Bueno, recuerde que acabo de explicar sobre las profecías. Dios está hablando directamente con cada uno. Aquí se ha tergiversado esto y se ha entrado en un punto de lo que decíamos hace un momento, en donde
las profecías se han mal usado, que Dios me dice que te va a dar un carro, te va a dar una casa, Dios me dice que te cases con esta persona, y pues realmente son profecías que van buscando un fin distinto y a veces no son ciertas, normalmente no son ciertas. Así es que ha habido una confusión ahí en ese punto. Dios está dirigiendo a su iglesia, está dirigiendo a su pueblo y está hablando a su pueblo. Y hay pueblo escuchando, y hay profetas hablando, diciendo, y así como hay profetas confundiendo también, porque el enemigo también está haciendo lo suyo, y es ahí donde tenemos que caminar en la sabiduría de Dios. Tierra Santa Israel, Tierra Santa Israel, John. Misiones nacionales, lo vemos con interés. Los ministerios, formemos los ministerios. Amén. Dios le bendiga. Muchas gracias, mi hermano. Tierra Santa, bendiciones. Lolita Chan de Australia, somos polvo. ¿Por qué se dice que no somos hijos? Bueno, ¿por qué se dice que no somos hijos? Bueno, eso la misma Escritura lo dice, que primero tenemos nosotros que aceptar la adopción del Padre para poder ser hijos, y de lo contrario nos quedamos en lo que es solamente una creación de Dios. Somos criaturas de Dios. Entonces, cuando yo acepto la adopción a través de Jesús, de Yeshua, yo soy hijo a partir de allí, y como hijo tengo derecho, pero como tengo derecho también tengo obligaciones, y una de las obligaciones es obedecer sus mandamientos. California, y la luz se hizo, ¿por qué no quitar el mal también? Abraham. Bueno, Dios en su grande sabiduría, propiamente el mal lo eligió el hombre porque estaba totalmente fuera de él, a su alcance, pero fuera de él. Y cuando en el huerto del Edén estira la mano y lo toma, a partir de allí es como estamos hoy, viviendo dos maneras de pensar, dos estilos de vida. ¿Cómo saber, José de Cacuta TV, cómo saber quién es hijo de Dios? Bueno, esto prácticamente la Biblia nos dice que por sus frutos los conoceremos. Por sus frutos. ¿Cuál es su acción? ¿Qué es lo que está haciendo? Llevamos 30 minutos extras. Hermanos, espero que esto en verdad esté tremendo. Gracias a Dios que estamos con tiempo sobrado de la radio, porque aunque no somos parte de la radio, somos el equipo solamente, pero bueno, a Dios gracias, aquí estamos. Un saludo por ahí a Isaías, el director. Estamos pasados de tiempo, brother, pero estamos bendecidos. Dios les bendiga ahí en tu reunión de alianza de pastores. Saludos, aquí seguimos todavía. Bendiciones. Ciudad de México, Eduardo, gracias. Bueno, una vez más recomendando. Gaby Alonso, gracias. Las oraciones, claro que sí, mi hermana, tenemos. Hay oraciones que se me piden, no las hago acá. Tengo un tiempo de oración a donde tengo una lista, y todos los días, para mí es precioso entrar en esa comunión con nuestro Padre, y les agradezco que ustedes de alguna forma también, independientemente de mis peticiones, agreguen algo más. Para mí es una bendición. Valentina de Texcoco. Habrá programa el día del oponente. Será no, nosotros no tenemos reconocido ningún día de nada, mi hermana. El mes de Dios, la Biblia dice que todos los días son días de Dios, y este es el día que Dios hizo para nosotros. El Halloween. Sí, entendemos exactamente lo que viene, pero sabemos que Halloween no tiene absolutamente nada que ver con Dios, sino todo lo contrario. La palabra nos dice muy claramente que no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien reprendedlas. Abordaremos un poco ese tema y sabemos exactamente su origen y cómo se ha metido en nuestra casa, en nuestros hogares, sin darnos cuenta. Ahí andamos comiendo las calabacitas, comiendo los dulcecitos, los sacrificado a los demonios. Y esas son puertas que se abren. Así es que es importante
no hacerlo. Y en cuanto a Dios, mire, tristemente existe las llamadas en español las fiestas de los judíos, que algunos así lo enseñan, pero la Biblia no dice que son fiestas de los judíos, dice que es fiestas de Adonai, fiestas de Dios, que en hebreo es los Moed o los Moedim. Estos son exactamente los tiempos de fiesta, que por cierto todavía hay parte de la fiesta de Sukkot ahora en Israel. Y no estamos hablando de ser judaizantes, ni estamos hablando de que tienes que hablar hebreo, irte para allá. No, estamos hablando de la escritura, la que nosotros tenemos ahora, pero que es interesante conocer sus causas, su motivo, su razón, y que nosotros no participamos de ninguna de ellas. Terriblemente mal. Nancy de Canadá. Un programa como usted. Bueno, esto es lo que yo decía ahorita, cómo tuvo el contacto con Dios. Esto sería como un tipo de manera de testimonio, que mi vida toda no ha sido fácil, pero ha sido bendecida. Y eso es lo que quiero que cada uno de ustedes entienda. El punto no es fácil. Mire que si todas las cosas fueran fácil, todo el mundo lo quisiera. Por eso personalmente estoy en contra con aquellos que predican un Dios que está regalando la salvación y que está diciendo, por favor, dale una oportunidad a Dios. Dios no necesita una oportunidad, esa la necesito yo. O aquellos que dicen, por favor, mira, por favor, ven, por favor, ríndete a Dios. No. Ni a mis propios hijos carnales le hablo de ese modo. Cuando los veo que se están desviando, solo les digo, hey, recuerda tu compromiso con Dios y recuerda que Dios es fiel. Dijo que te iba a bendecir, pero dijo que también hay maldición. Y en ambas es fiel. Así de sencillo. Y me queda muy claro cuando Marcos Vidal predica en una iglesia y le dice, tú que estás viviendo todo el tiempo, ay, cuando yo vivía en el mundo tenía camionetas, hacía carnes, tenía carros y vivía aquí, vivía allá, pero vine a Cristo y todo se acabó. Tú que estás pensando así, por favor, regrésate al mundo. Vete al mundo. Olvídate de Dios. Tú no eres para la salvación. Mejor ve y disfruta el mundo en grande y vívelo bien. Porque no vas a vivir bien tu vida cristiana ni tu vida mundana. Apocalipsis lo dice. El santo santifíquese más cada día y el que sea inmundo disfrute su inmundicia más cada día. Esa es mi manera de pensar y de predicar. No voy a ofrecer un Cristo barato ni un evangelio barato. Es fácil si lo quiero hacer fácil. Es difícil si lo quiero hacer difícil. ¿Por qué digo que es fácil? Porque Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y mi carga no pesa. Entonces, ¿por qué decir lo contrario? ¿Y por qué hacer lo contrario? Así es que, entonces, quiero que lo tengamos en cuenta, por favor, y poco a poco, en su momento, a lo mejor estaré relatando parte del testimonio. Laredo, hubo muy buen tema. Gracias, bendiciones a todos. Muy bien, hemos llegado a la parte final. Me quedó aquí una duda nada más con la hermana Loli. No sé si me dice que su pregunta no la respondí. Este ha sido un tema bien complicado. Hermana Loli, no sé si se me pasó su pregunta. Le ofrezco una disculpa, pero aún como tenemos todo, tenía que haberlo marcado y no lo marqué. Bien, entonces, hermana Loli, le ofrezco una disculpa.
No encuentro su pregunta. Estamos llenos de papeles. En verdad nos volamos casi 40 minutos extra. Dios les bendiga grandemente. Espero que este día haya sido un día bien especial. Fue un programa totalmente diferente. Gracias, los radioescuchas. Muchas gracias. En algún momento también que quieran participar a través de la página de Facebook Hugo Camacho Radio, pueden formular sus preguntas y estaremos interactuando. Este día fue un día especial totalmente porque el programa anterior fue grabado y como llevamos la mitad y mitad, pero el día de hoy no fue así. Hoy nos dedicamos nada más a responder. Así es que muchísimas gracias. Dios me les bendiga grandemente. A quienes estuvieron por Facebook, bendiciones. Que la paz de nuestro Adonai esté siempre, siempre sobre ustedes. Y que sobre todo, sobre todas las cosas, no se nos olvide caminar nuestro día a día, recordando que hoy puede venir nuestro Dios. Así es que preparémonos. A nuestros radioescuchas, muchas gracias. Les deseo un feliz resto del día, bien bendecidos. Adonai sonría sobre ustedes y les dé shalom. Bendiciones, hasta la próxima.